Yo tengo la alegría de haber nacido en un hogar cristiano y que mis padres nunca hayan abusado de mí y me hayan dejado la más grande herencia que puede dejar un individuo a su familia. Y es los principios y los valores que hacen que la vida de un individuo tenga sentido. Doy gracias a mis padres porque me enseñaron lo que más amo, que es la palabra de Dios. Y es por eso que he dedicado también mi vida a poder orientar a las personas a que disfruten la vida fructífera y realizada, la vida feliz que tengo el privilegio de disfrutar. Me alegra vivir en el mejor país del mundo. Nadie dijo amén, pero me imagino que lo piensan, por lo menos. Voy a repetirlo a ver si tengo algo de audiencia. Estoy feliz de celebrar la independencia de mi país, el mejor país del mundo. Usted me preguntará por qué no Chile. Y se pregunta por qué no su país, porque ningún país del mundo fue fundamentado en principios y valores judeo-cristianos como este. Por lo tanto, nosotros hoy disfrutamos de un extraordinario país con maravillosas ciudades, con una prosperidad que no encuentra en ningún otro país. Aquí donde todo es grande. Usted va a Europa y todo es chiquito, carreteras chiquitas, hoteles pequeños, cuartos pequeños, baños pequeños, mente pequeña. Y usted llega a los Estados Unidos y todo grande. Estaba leyendo un comentario que hizo un soldado a quien lo felicitaron por haber dedicado parte de su vida a defender esta nación. Y él dijo, hablando de la gratitud, dice, es solo mi deber de gratitud porque estoy agradecido de vivir en un país porque vale la pena morir. Me encantó esa declaración. Este es un país extraordinario, pero tampoco debemos olvidar lo que estamos viviendo en nuestros días. Estamos viviendo la generación post-cristiana, es decir, aquellos que fundaron este país, que dejaron sus principios y valores para que nosotros los tengamos y los amemos, hoy están siendo despreciados por los jóvenes, por la gente que no tiene interés en Dios, que no le interesa a Dios y que tristemente está destruyendo esta nación. Comenzaron con pequeñas cosas como impedir abiertamente la celebración de la Navidad para simplemente felicitar diciendo felices fiestas. Pero la verdad es que, aunque comenzaron poco a poco, han ido ganando más terreno que nunca. Por ejemplo, una tarjeta de Navidad lanzada por Planned Parenthood, la organización de aborto más grande del mundo. En una tarjeta con figura de copos de nieve en el frente, sobre eso aparecen las palabras elección en la tierra. Y en el interior el mensaje entrega los más cálidos deseos para vacaciones tranquilas y reemplazaron paz en la tierra por elección en la tierra. Debido a que estamos viviendo esta ola de protestas contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia
nos damos cuenta de cuán heridos están aquellos que no interrumpen un embarazo, sino que matan a un ser humano. Están molestos porque definitivamente lo que la Constitución de este país ordena es que los jueces no elijan por nosotros. Y esa decisión había sido errónea porque los jueces eligieron por el país. Y por lo tanto, los jueces conservadores hoy dijeron: no nos corresponde a nosotros determinar, eso le corresponde a la República, a la gente de un gobierno que es por la gente. Así que la gente decide, no nosotros. Todo eso es constitucional. Pero todo eso ha creado un mundo de conflictos en la sociedad. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. La pregunta de Jesús cuando presenta un ejemplo diciendo: ustedes nunca se desesperen, el mundo va a ir de mal en peor. Y pone el ejemplo de una mujer que le ruega a un juez que le atienda, y el juez injusto al final le dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una extraordinaria pregunta, porque tristemente el humanismo mundial, y permítanme entrar un poquito en la realidad que conozco. Quiero que me escuche con mucha atención, porque si a usted le explican algo que no conocía, pero que es esencial para su vida, vale la pena tratar de entenderlo. La gran mayoría de los cristianos no entiende la situación crítica del mundo, porque no han estudiado a los enemigos de nuestra fe, no los conocen. Por eso algunos simplemente entregan su voto para que le den algún beneficio, pero sin pensar en las consecuencias que existen al tomar decisiones erróneas. Si alguien le explica a usted un producto químico que no entendía, es por su bien. Yo pago por escuchar a nuestros enemigos. Compro conferencias, compro sus libros. Voy a conferencias donde todos los conferencistas nos hacen pedazos a nuestra fe. Allí los escucho decir que no existe pecado, que no existe maldad, que los hombres somos iguales a las mujeres, que la masculinidad es un problema bíblico, que es tóxica, que no existe autoridad en el mundo, que cada uno puede vivir como desea. Y allí escucho sus estrategias. Nuestra estrategia es destruir la fe bíblica, destruir la moral cristiana. Y nuestra estrategia comienza en el jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria y universidades, las mismas que constituimos como escuelas de lavado de cerebro, porque los cristianos tienen a sus hijos 1 hora a la semana en clases de escuela dominical, mientras que nosotros los tenemos de lunes a viernes, todos los días, por 7 u 8 horas en nuestros establecimientos educacionales. Yo me siento a escucharlos a ellos. Ese es su plan. Muchos cristianos no lo entienden. Tengo que debatir a enemigos de nuestra fe. Tengo que escuchar. Porque mi trabajo, queridos, es que usted que no conoce el veneno, la maldad, los enemigos de nuestra fe, pueda ser informado
de que aunque usted vive su vida tranquila con su familia, no comprende la gravedad de la situación que vivimos. Si usted se pregunta por qué razón estamos en la situación que vivimos, ¿por qué en mi nación, en Chile, eligen de presidente a quien organizó las protestas que terminaron en destrucción de parte del país, destrucción de nuestro metro, saqueos, incendios, robos, adolescentes en las calles, y lo eligen como presidente? Si usted se pregunta por qué en Colombia eligen como presidente a un ex terrorista, un guerrillero, participante del grupo M-19, y usted se pregunta cómo es posible que en Chile elijan un joven sin experiencia política, totalmente contrario a la fe, amante de su humanismo, ¿por qué en Colombia eligen un exguerrillero? ¿Y por qué en Estados Unidos más de 80 millones de personas eligen en una nación cristiana al individuo más anticristiano que existe, que está a favor de todo lo que la Biblia está en contra? Si usted se pregunta por qué ha ocurrido aquello, entonces tenemos que ver un poquito de la historia. Podríamos hacerlo la misma pregunta: ¿por qué una Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo pudo Hitler persuadir tan fácilmente a los alemanes educados, normales, para que asesinen a judíos? ¿Cómo puede imaginarse usted que distintos dictadores convenzan a su gente de matar a más de 100 millones de personas? ¿Me escuchó bien? 100 millones de personas asesinadas por el comunismo, no en guerras, perseguidos por su ideología política. Si usted se pregunta por qué ocurre aquello, también tal vez se pregunta cómo es posible que una persona piense que puede asesinar a un niño cuando está a punto de nacer, que estén luchando hoy por el aborto para que ocurra hasta los 9 meses, aún algunos días después, dicen después de 21 días de nacido. O uno de los gobernadores aquí en los Estados Unidos dijo, le preguntaron qué pasaría si naciera un niño que querían abortar y nació y no murió. Su respuesta fue: lo ponemos en un lugar cómodo, caliente, mientras el papá, la mamá y los médicos deciden si vive o no. Entonces usted se pregunta, ¿cómo puede el ser humano llegar a esto? De la misma manera que un padre, en vez de disciplinar a sus hijos, abusa de ellos. ¿Cómo puede un individuo llegar a estas condiciones? Muy sencillo. De la misma manera que un hombre golpea, maltrata, insulta, amenaza, es violento contra una mujer. ¿O se pregunta usted cómo puede un individuo llegar a esto? ¿Cómo puede una persona pensar que ese bebé que tiene un ADN que fue creado por Dios, que tiene un ADN que marca toda su vida y que va camino a convertirse poco a poco en lo que Dios quiere que sea? ¿Quién le dio el derecho a una mujer de decir es mi cuerpo? No es su cuerpo. Tiene un ADN distinto. No es parte de su cuerpo. Así que si usted se pregunta cómo es posible que lleguemos a estas condiciones,
es interesante notar lo que ha ocurrido en la historia y notar que todo comienza en el jardín del Edén. Cuando Dios dice, aquí todo es para ustedes, pero tienen que obedecerme en no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás le dice a Eva, ¿con que Dios os dijo esto? ¿Están seguros? No, Dios no quiso decir eso no es lo correcto. Lo que Dios no quería es que ustedes tengan la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Dios les dijo eso. No, lo que Él no quería es que ustedes sean los dioses, lleguen a ser como dioses, tengan la capacidad de determinar qué es bueno y qué es malo. Y los convenció, y Adán y Eva se rebelaron contra Dios, no siguieron sus principios, reaccionaron contra la verdad y decidieron ellos determinar lo que era bueno y lo que era malo. Y la historia no ha terminado. Otra pregunta. ¿Cómo puede pensar usted que el cristianismo se una, algunas personas del cristianismo se unan a este sistema de pensamiento? O seguramente la gran mayoría de los cristianos dicen, no, yo no considero que se debe realizar un aborto. Pero sufrirían si ven a un niño morir. Pero no sufren cuando van a entregar su voto y ser parte de 80 millones de personas que eligen a individuos cuya meta es establecer leyes que maten a los niños. ¿No le parece increíble? ¿Cómo un cristiano puede llegar a ese momento en que por obtener un mejor sueldo, mejores carreteras o por cualquier oferta que le haga a un político, cómo puede ser que olvide que ese político va a establecer leyes anti-Biblia, anti-moral y que va a ofrecer lo que sea para que le dé su voto y que usted sufra porque tiene un hijo homosexual o porque usted sufra porque murió un niño y que no sufra entregándole el voto a un individuo que legalizará todo lo que la Biblia prohíbe. También me ha hecho alguna pregunta. Esto es un proceso duro para cada cristiano. Porque vivir nuestra fe, queridos, es complicado, no es sencillo. Si alguien le dijo que la vida cristiana era fácil, le engañaron. La vida cristiana es difícil porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia el pecado. No importa cuánto cantemos, no importa cuánto oremos, hay momentos en que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a maltratar, insultar, adulterar, ver pornografía. Nuestra naturaleza pecaminosa es activa. Y hay momentos en que las personas, en vez de elegir bien a sus políticos, eligen basado en conveniencias personales, basados en las emociones y no basados en sus convicciones. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible esto? Me he hecho la pregunta sobre mi misma vida. Me pregunté sobre el apóstol Pedro. Pregúntese, ¿cómo es posible que un hombre, ante la pregunta de quién dice la gente que yo soy, le dice, la gente dice que algunos eres esto o esto otro, pero yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías? ¿Pensaría usted que después de unos 3 años, ese mismo hombre
diría, yo no lo conozco. Yo no sé quién es. ¿Pensaría usted que ese mismo individuo que dijo tan grande verdad iba a estar en cierto momento insultando, gritando, maltratando, para decir, yo no soy de ellos? Bueno, es lo mismo que hace la gente, que canta bien, ora bien, ayuna bien, ofrenda bien y vota mal. ¿Cómo es posible que exaltemos la vida y votemos por quien las odian? Pregúntese. Yo estaba tratando de comprender un poco esta realidad. ¿Cómo es posible que el Colegio Médico de los Estados Unidos apruebe cosas que van contra la ciencia? ¿Cómo es posible que los médicos no quieran tratar a una persona no vacunada cuando tratan todas las demás enfermedades contagiosas? Pregúntese. ¿Por qué no lo hicieron con el SIDA? O sencillo, porque el mundo está cambiando, queridos. El mundo está cambiando vertiginosamente porque se está creando un nuevo orden mundial. Cuando hace años atrás predicaba del nuevo orden mundial, me decían, son teorías de tu imaginación. En estos días, en 2 ocasiones, el presidente Biden ha dicho, reunidos con los grandes empresarios, les dijo, estamos creando un nuevo orden mundial. Al pensar en todo esto, permítame poner un poquito los pies sobre la tierra y ahora mirarnos a nosotros. Pregunta. ¿Cuándo usted declaró que Jesucristo era su Señor? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo fue capaz de decirle a su familia, aunque todos se oponían, ahora soy un hijo de Dios? ¿Y qué ha pasado de allí hasta ahora? ¿Cuántas veces ha negado a su maestro? La pregunta es, ¿cómo puede ocurrir esto? Y estaba tratando de comprender y mientras leía el Salmo 12, se me vino a la mente Romanos 1. Así que dije, voy a comparar las dos cosas. Note lo que dice el Salmo 12. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, Salmo 12, versículo 1. El salmista dice, auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con su lengua y se engañan con el corazón. ¡Qué tremenda angustia! Imagínense al salmista examinando lo que ocurre. No sabemos si fue después de un pecado, no sabemos si cuando su hijo se rebeló, pero en algún momento David escribe este salmo y dice, auxilio, Señor. Los justos están desapareciendo. Los fieles se esfuman de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros. Se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el comienzo de la degeneración es perder el temor a Dios. Cuando Dios deja de ser importante para su vida y
es más importante sus gustos, sus deseos. Cuando deja de pensar en misiones y prefiere gastar dinero, cuando deja de pensar en el estudio de la palabra, cuando la palabra de Dios deja de ser importante para escuchar otras palabras, cuando la cena del Señor deja de ser tan importante y prefieren gastar en otras cenas, cuando la verdad del Evangelio deja de ser importante y usted se convierte en un asistente a un templo, el comienzo de la degeneración es perder el temor a Dios. Cuando Dios deja de ser importante, la influencia de una vida transformada, una vida que no encaja dentro del estilo de vida en la sociedad es tremenda. Por eso le hice preguntas clave. ¿Cómo es posible que alguien piense que su bebé que está a punto de nacer no es bebé, no es ser humano? ¿Cómo llega a pensar esa persona de esa manera? O yo se lo digo. ¿Usted cree que piensa que está equivocada esa persona? ¿Por qué sus hijos no salen a matar a otros niños? No es el arma. No es el arma. Son los principios, son los valores. No pasa por la mente de un joven educado en principios y valores apropiados aquello. Uno tiene una pistola en su mano y le da miedo. Aquellos que la usan no es porque tienen pistolas disponibles, es porque no tienen principios disponibles. Porque el comienzo de toda degeneración es no Dios. ¿Y cuál es el gobierno de hoy? ¿Cuál es el gobierno de Chile? ¿Cuál es el gobierno de Colombia? ¿Cuál es el gobierno de Estados Unidos? No existe pecado, no existe maldad, nacemos buenos, la sociedad nos daña, los pobres roban porque son pobres. Y entonces se justifica todo y todos son culpables. Culpable es el gobierno que nos da. Culpable es el papá que abandonó a sus hijos. Culpable es la mamá que trató muy femeninamente a su hijo. Culpables son los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Cuando usted comienza a echarle la culpa a todos, menos a usted, se olvidó de Dios. Cuando usted tiene hijos que le culpan a usted después de que usted los ha amado, los ha cuidado y le culpan a usted de sus vicios, de su droga. Así que primero el salmista clama en su corazón. Dice, ¿qué pasó? Es la misma pregunta que yo me hice. Entonces, ¿cuál es la solución a ese punto? Primero, recordar quiénes somos nosotros y para qué fuimos llamados y vivir como lo que somos. Recordar quiénes somos, para qué fuimos llamados y vivir para lo que somos. Eso me llevó a Romanos cuando dice, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados, Romanos 1:6, a pertenecer a Jesucristo. Y dice Pablo, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser un pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y les den paz. ¿Cuál es la solución? La solución es que nosotros recordemos quiénes somos, por qué fuimos llamados y vivir conforme a lo que debemos vivir. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, Efesios 2:8,
Dios a ustedes los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué una mujer que quiere asesinar a su bebé no piensa que en su vientre está la obra maestra de Dios? Ya le voy a decir por qué. Efesios 2:19, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Primera solución, queridos. El mundo se está destruyendo, la gente puede pensar lo que le da la gana. Una madre puede pensar que no le interesan sus hijos. Un hombre puede querer tener relaciones con otro hombre. Una mujer con otra mujer. Solución. No tenemos para ellos. Tienen que buscar a Dios, pero no quieren. No existe Dios para ellos. ¿Cuál es la solución para nosotros? Viva como lo que es. Usted es un hijo de Dios, pertenece al reino de Dios, tiene principios del reino de Dios. Viva los principios del reino de Dios. Segundo, recordar la condición de los perdidos, predicar la verdad y nunca avergonzarnos de ella. Recordar la condición de los perdidos. Piense, ¿están perdidos? ¿Cómo llegó a pensar eso? Están perdidos. ¿Cómo puede pensar que no existe pecado si aquí salió y mató a... Están perdidos. ¿Cómo puede ser que me esté maltratando e insultando? Están perdidos. Recuerde. Pablo dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Romanos 1:28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos. Le estoy contestando cómo es posible que una persona pueda llegar a pensar así. Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. No quieren entrar en razón, inventan nuevas formas de pecar, son desobedientes a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Le estoy contestando la pregunta, ¿cómo es posible que una persona piense así? Mi problema es si usted pensara así. Porque si usted piensa así, o nunca ha conocido a Dios, o es un niño espiritual que nunca le han enseñado lo que debe pensar. Por eso me encanta la solución del apóstol. Dice el apóstol, nunca se avergüencen del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Segundo, los versículos 3 y 4 del Salmo 12, la Nueva Traducción Viviente es la versión, dice el salmista, que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas.
porque dicen, mintamos todo lo que queramos. Son nuestros los labios. ¿Quién puede detenernos? Le estoy contestando la pregunta por qué hacen lo que hacen. Porque no tienen Dios, porque no les interesa. Es mi boca, yo hablo lo que quiero. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Nadie tiene que meterse en mi vida. Por eso el salmista dice, esta gente no tiene Dios, no le interesa a Dios. ¿Cuál es la solución para nosotros ahora? Primero, hacer una evaluación del grado de desarrollo de nuestra conciencia y de nuestro temor a Dios. Porque de paso que le estoy contando por qué la gente hace esto, es porque su conciencia está cauterizada, su conciencia está dormida, porque no tienen temor a Dios, porque ellos dicen, ¿quién se mete con mi boca? Yo hablo lo que quiera, es mi boca, es mi cuerpo, no se metan con mi cuerpo. Interesante, ¿no? No se metan con mi cuerpo prohibiéndome el aborto, pero métanse con mi cuerpo exigiendo una vacuna. ¿Cómo entiende usted eso? O sea, no tienen como exigirme, pero exíjanme cuando a mí me da la gana. Es esto lo que dice acá, ¿no? Es mi boca, es mi cuerpo. Yo hago con ello lo que quiero. Ahora, no tengo problemas, queridos, en que el mundo viva así. Tengo que recordar siempre, cuando me siento a escuchar 4, 5 horas de conferencias de enemigos de nuestra fe, donde estoy seguro que soy el único, nadie sabe quién soy. Cuando estoy escuchando todo el mal que tienen en mente y estoy sentado en el odio, escuchando el odio que tienen, mi mente está, son malos, no tienen conciencia, no les interesa nada. El sexo para ellos es placer, no importa cómo lo sienta, el problema es que puede sentir placer solo, se llama masturbación. El problema es que puede tener sexo con animales, se llama bestialismo. Y también tiene placer. Y entonces yo tengo que estar pensando allí, estos están perdidos, reguete contra perdidos, que ni descubran que soy un pastor. Pero ¿sabe por qué estoy escuchando? Porque usted nunca lo va a escuchar. Y porque es mi deber como siervo de Dios decirle la verdad. Y es su deber hacerme caso. Porque hay muchos cristianos que les encanta escuchar sermones y luego siguen haciendo lo mismo. Por eso le digo, evaluar el grado de desarrollo de nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? La gente no entiende. La conciencia Dios puso en todo individuo. Todo ser humano tiene conciencia. La conciencia no tiene principios. Así que no piense que la conciencia le va a acusar de principios que la conciencia tiene. La conciencia no tiene principios. Piense en una claraboya. La conciencia es una claraboya por donde pasa algo. Entonces, ¿de qué depende la conciencia? La conciencia depende de cuánto conoce usted de Dios, la verdad, los principios, de cuánto le han enseñado, de cuánto ha entendido, de cuál es su nivel de conocimiento de la verdad. Y si usted está años en una iglesia y no ha crecido en su fe, porque no asiste a cursos, porque no toma cursos de doctrina, porque no toma cursos de principios, porque no toma cursos de matrimonio, porque no toma cursos de sexualidad, entonces su conocimiento bíblico es elemental y lo que refleja en su conciencia es elemental, por lo tanto su conciencia nunca le acusa. ¿Me comprendió?
Porque la gente dice, no, es que mi conciencia no me acusa. Es que usted puede cauterizar su conciencia. Usted puede tener una conciencia débil que le acusa de lo que no le debería, le acusa de tener un árbol de Navidad y no le acusa de maltratar a sus hijos. Esa es la conciencia de algunos. De algunos legalistas, que no puede tener árbol de Navidad, pero sale a votar por un abortista. Explíqueme eso. ¿Sabe qué pasó? Su conciencia le acusa de cosas que nunca debería acusarle. Es lo que dice el apóstol. Así que el primer trabajo nuestro es, si el mundo se está perdiendo, ¿ha desarrollado su conciencia? ¿Invierte usted en su educación cristiana? Segundo, el desarrollo de su temor a Dios. El temor a Dios no es algo innato. Porque no es innato, ya sabe por qué la gente piensa tan mal. O sea, ¿cómo pueden querer salvar a un perro y matar a un niño? Explíqueme, por favor. O yo le explico. Están perdidos, van al infierno, no conocen a Dios, nunca le han conocido. Se criaron con padres que nunca le hablaron de Dios. En ese sentido son inocentes, porque no le hablaron de Dios. Imagínense que usted nació en un hogar donde un padre odia a Dios, nunca le habla de Dios, prefiere cualquier cosa, le dice, tú eres capaz de hacer esto, tú puedes, nadie más que Dios, no existe nada, pecado no hay, no, yo tengo, mira, otra mujer. Imagínense que usted creció allí. Esa persona no tiene temor a Dios. ¿Y cómo desarrolla usted el temor a Dios? Lo desarrolla teniendo intimidad con Él. Cuando Dios es importante para usted. Cuando usted quiere cantarle, no porque está en el templo. Cuando usted quiere invertir dinero en el reino, no porque le pasaron la ofrenda. Cuando usted quiere leer la Biblia, no porque está obligado a leerla aquí, sino cuando la pandemia lo echó a su casa y siguió siendo el mismo cristiano. Y siguió adorando a Dios, siguió amando a Dios. Siguiente versículo. Versículos 5 y 6. El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos. Es que Dios, queridos, Dios sabe lo que está ocurriendo. He visto violencia contra los indefensos, he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. ¿Qué es lo importante? La dependencia total de Dios y su palabra. Es lo que está diciendo allí. Dependan de Dios, dependan de sus promesas, dependan de la palabra, comprendan su responsabilidad bíblica y comprendan que Dios es soberano. Ahora, ¿cuáles son las acciones? Desarrollar nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia, escúcheme bien, nuestra dependencia de la palabra bien interpretada por líderes íntegros y bien capacitados. Comprender que usted no puede enfrentar la maldad y Satanás y sus discípulos sin la guía sabia de líderes íntegros lo convencerán. Usted necesita tomar curso, usted necesita depender de líderes sabios, de líderes íntegros.
Usted no necesita depender de líderes que le están predicando lunes, martes, viernes, sábado, domingo, prosperidad, prosperidad 1, prosperidad 3, prosperidad 5. Cuando usted quiere enfrentar sus problemas sexuales, lo único que piensa es prosperidad. Y cuando usted tiene que enfrentar sus problemas con sus hijos, prosperidad. Y lo mantuvieron en la ignorancia. Y cuando toda la prosperidad se fue al suelo por la pandemia, se le acabó toda su fe, se le acabó toda su confianza. Si usted asiste a congregaciones donde le enseñan solo milagros y milagros y que Dios te va a proteger, que la plaga nunca te va a tocar, solo declara que la plaga no entre. Dile al virus que se quede afuera, dile al huracán que no pase por ti. Si le enseñaron eso, le mintieron. Por eso usted necesita congregaciones como estas. Nadie dijo amén. Por eso usted necesita congregaciones como estas, donde se enseña la verdad, aunque duele, aunque se enseñen cosas que van contra nuestros gustos, pero necesita la verdad. Usted quiere médicos que le digan la verdad, no que le mientan. Tiene que estar consciente de todas las inmoralidades que practican la gente y enseñar a sus hijos a vivir con integridad. Últimos versículos. Versículos 7 y 8 dice: por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Qué real es este salmo, ¿no? Los malvados andan pavoneándose, son aplaudidos. ¿Cuál es la solución? Buscar consejo de líderes bíblicos, amarlos y apoyarlos en su difícil labor. ¿Me escuchó bien? Buscar consejo de líderes bíblicos y amarlos y apoyarlos en su difícil labor. Apoye a sus pastores, ámelo, tenga gratitud. No hay nada peor que la ingratitud en la vida, queridos. Por eso dice Romanos: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, dice Pablo. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir a verlos, pues tengo de muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Esos son los líderes que necesita. Y note el último versículo 12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir el aliento de todos ustedes. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que conoce la verdad, se le enseña la verdad, que tiene líderes que no callan la verdad, que apoya a sus líderes que le enseñan la verdad y que tiene líderes comprometidos con enseñarle la verdad. Me encantó cómo terminó ese salmo y no creo que hay mejor forma de terminar. Es simplemente decirle: no importa que el mundo se pavonee por allí, que tienen el secreto para el calentamiento global, para la pobreza, que no quieren nada y quieren todo, que culpan de todo. No importa. Usted esté absolutamente convencido que el Señor siempre estará con usted. No siempre le dará lo que usted quiere, pero siempre le dará lo que usted necesita. Ese es el Dios maravilloso que tenemos.